Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Les agradezco en primer lugar que se hayan acercado hasta acá para la presentación. Mi nombre es Jimena González, soy la coordinadora editorial de Eudeva y reitero, les doy la bienvenida. Hoy vamos a presentar una novedad de reciente aparición en nuestro catálogo. Es El intérprete de Néstor Ponce. Lo particular de esta novedad es que se incorpora en una colección que para nosotros es una de nuestras niñas mimadas, nuestras joyitas, digamos, una colección de la que estamos particularmente contentos. La serie de los 2 siglos, que se viene publicando en Eudeva desde hace más de 10 años y ya tiene varios títulos publicados. La colección trabaja sobre textos de literatura y crítica argentina y es un género poco publicado por las características particulares de la editorial, de manera que las novedades que se incorporan ahí, tienen que reunir una serie de condiciones a las que seguramente se va a referir probablemente José Luis en su exposición. Pero podríamos considerarlos clásicos, ¿no? O textos que ya han pasado cierta línea de aceptación, de calidad, de una serie de cuestiones que hacen que reúnan el perfil de la colección. Así que le damos la bienvenida al intérprete dentro de ese conjunto. Y una particularidad que tenemos hoy es que algo que nos sucede escasas veces, podemos contar con la presencia del autor en la presentación. Porque, la mayoría, como les digo, al reunir esta condición de clásicos, de títulos consagrados, corresponden a autores que ya no nos acompañan. Pero hoy tenemos la presencia estelar del autor. Y además también está el prologuista, que eso es algo que tampoco suele ocurrir. Es decir, que estamos como muy en familia, ¿no? El director de la colección, autor, prologuista, y yo de animadora. Voy a leer unas notitas que tomé para la presentación de esta novela. En 1958, como es sabido, se fundó Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires. 2 años después, en el 60, se celebraba el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Y en coincidencia con ese aniversario, Eudeva lanzó la serie de Siglo y Medio, una de sus colecciones más emblemáticas con la dirección de Horacio Achával. Eran libros de pequeño formato que fueron consolidando un notable catálogo de ensayo, literatura y teatro argentinos. El primer título fue La Gran Semana de Mayo, de Vicente Fidel López, y aunque nos resulte inverosímil, se tiraron 30.000 ejemplares, lo que habla de lo aventurado de la empresa y de la capacidad receptiva que en el ámbito de la cultura ostentaba aquella clase media en ascenso. A partir de ese prestigioso antecedente, hacia 2010, la editorial se propuso retomarlo con el impulso propio de las celebraciones del Bicentenario y nos invitó a Silvia y a mí a diseñar el proyecto. Así nació la serie de los 2 siglos. El punto de partida para nosotros fue reformular y actualizar aquella colección célebre, combinar textos clásicos con los que ya habían sido publicados, con autores y títulos posteriores a 1960. Con los 2 primeros títulos buscamos hacer dialogar a Facundo con Radiografía de la Pampa, esto es a Sarmiento, nuestro gran radiógrafo de mediados del 19, con Ezequiel Martínez Estrada, quien asumió agónicamente ese rol y escribió un ensayo en explícita distancia polémica con el clásico de Sarmiento. Luego incluimos 2 textos muy conocidos de Esteban Echeverría y los combinamos como si fuera un espejo anacrónico y deformado con un libro de César Aira de 1981. Mezclamos aquella cautiva, romántica y desgarrada con Emma la cautiva, que pone en escena por primera vez, o casi por primera vez, esa escritura característica de Aira, entre frívola y melancólica. Y así continuamos. Cuando hablamos de los títulos posteriores a 1960, nos enfrentamos, como es fácil presumir, con el problema de los derechos de autor. Quisiéramos tener en el catálogo a clásicos modernos, pero ese interés suele chocar con las editoriales o los herederos que aún conservan los derechos de edición. Por esa razón, toda vez que planificamos un catálogo ideal, rápidamente se empieza a desmoronar.
hay que ir pensando título por título, conocer el estado de los derechos de autor y conseguir la respectiva autorización. No queremos repetir un catálogo de clásicos antiguos y editar solo autores cuyos derechos hayan sido liberados. De manera que el desafío consiste en poder articular una idea de canon nacional y lo que podríamos llamar un canon personal. El catálogo es de alguna manera el resultado de esa negociación entre ambas posturas. Están los libros ineludibles de la historia de la literatura argentina, Facundo, Dos Segundos Sombra, Las Aguafuertes de Art, pero también los textos que nosotros, en un gesto de intervención crítica, consideramos que deben estar, como las narrativas de Marcelo Cohen, Angélica Gorodischer o Claro Obligado, el teatro de Mauricio Cartún, la poesía de Juan Gelman, los ensayos de Noé Gittrick, ahora el intérprete de Néstor Ponce. Así como publicamos libros poco conocidos o epistolarios, como el de José Bianco o el de César Tiempo, algo inesperados en una colección popular, también quisimos dar un lugar a los autores que sufrieron exilio, hicieron una carrera en el exterior y a menudo sus obras, traducidas a varias lenguas, aún no han encontrado un lugar visible en nuestro país. Me refiero, por ejemplo, al libro de Claro Obligado y ahora el de Néstor, con prólogo de otro amigo y colega de la ULP, Fabio Espósito. La novela narra una historia sentimental en el Buenos Aires de 1870, durante la trágica epidemia de fiebre amarilla. Y aquí me detengo porque de la novela va a hablar Fabio. Solo voy a decir unas pocas palabras sobre el género y sobre el contexto en que esta novela irrumpe en la trayectoria de ese género. En la presentación del libro que se hiciera en Buenos Aires a fines de los 90, Vicente Batista advirtió: no se trata de una novela histórica. En esa afirmación conjeturo que existe un recelo evidente contra el género, con el cual comulgan varios narradores, en especial aquellos que a menudo han trabajado en sus materiales que provee la historia. Andrés Rivera afirmó que él no escribe novelas históricas, solo novelas. Eduardo Belgrano Rawson la calificó de género abominable. Y Juan José Saer dijo que la novela histórica es lisa y llanamente una imposibilidad epistemológica. Semejante toma de distancia con lo que parece ser un género insano tiene que ver, a mi juicio, con la creciente generalización y difusión de una forma trivializada de lo histórico, que abunda en historias secretas del prócer, amores ocultos del general, biografías no autorizadas de la heroína y vicios inconfesables del estadista. Creo que lo que diferencia a los grandes ejemplares del género de sus formas trivializadas es la función. En efecto, la novela histórica tuvo desde su origen una doble función. La primera, el discurso historiográfico suele operar con grandes síntesis. ¿Qué es lo que resulta significativo y qué resulta desechable? Ya no quedan dudas acerca de que, aunque sea realizada con mayor rigor, esa operación es profundamente ideológica. Si la novela histórica suele recuperar lo desechable, también producirá una operación ideológica. Entonces, primera función, recuperar los desechos de la historia oficial. Segundo, aunque parezca paradójico, la novela histórica se ha revelado como un idóneo instrumento para hablar del presente. A menudo se buscan en zonas de la historia momentos en que, ya sea por analogía o por una relación causa-consecuencia, resultan particularmente significativos para la lectura del presente. Reconstruir una historia con los desechos de la historia oficial es un modo político de establecer una nueva genealogía del presente. Si se piensa en esta doble función del género en la literatura argentina de nuestro siglo, o al menos desde los 50 para acá, habrá que empezar en un itinerario que incluye a Sama, la novela de Antonio Di Benedetto del 56, que tuvo mayor visibilidad, por supuesto, en la edición que hizo el Centro Editor en el 67, Río de las Congojas de Libertad de Metrópolos del 81, de Metrópolos la editamos a fines del 2022, El Entenado de Juan José Saer del 83, Ansay o Los Infortunios de la Gloria de Martín Caparrós del 84, La Revolución es un sueño eterno del 87 de Andrés Rivera.
Yo creo que el intérprete se escribe sobre ese fondo de significativas novelas y se incorpora, en mi opinión, a esa serie que aprovecha al máximo y productivamente la doble función del género. Porque reconstruye con un esmero historiográfico nombres, momentos, está Mitre, está Sarmiento, está Ramos Mejía, nombres, momentos, lugares en los que la historia oficial no gusta detenerse y porque aquellos 70 evocan de manera inequívoca nuestros años 70. Cuando la epidemia de muerte se expande, hay personajes que se esfuerzan en negar la realidad. Eso ocurrirá en zonas marginales, dicen, pero no nos va a ocurrir a nosotros. Otros debaten si conviene quedarse o hay que optar por emigrar. El establishment evita multiplicar gestos de desesperación y conserva su rutina para no despertar el pánico. ¿De cuáles 70s estamos hablando? Néstor Ponce, joven estudiante de letras en La Plata, debe recurrir a un exilio forzoso en 1976 ante la persecución de las fuerzas represivas de la dictadura. Termina sus estudios en Francia. Mientras escribía el libro, enseñaba literatura en la Universidad d'Angers y en la École Polytechnique. El intérprete personaje, recorre un camino inverso, se forma en Francia y regresa, pero la peste lo pone nuevamente en la disyuntiva de irse o de quedarse. Con sutileza, con claves desparramadas a lo largo de la cuidada escritura, la novela nos habla del pasado y nos habla de nuestra historia reciente. Y la frialdad del dato de archivo se encarna en los pliegues de un relato atravesado por la impronta autobiográfica. Quizás por estas razones que la novela se transforma además en una profunda reflexión sobre el poder, sin hablar demasiado sobre el poder. La novela latinoamericana ha consagrado cientos de páginas a las más clásicas imágenes del poder, los déspotas luciferinos, los tiranos inverosímiles. Aquí el poder es impersonal, una fuerza destructiva e incontrolable. Sobre el final de la novela, el personaje afirma: toda mi vida no he sido entonces más que esto, un vulgar y somero repetidor de palabras ajenas. Y el que destila el alambique de frases y frases es el que domina, el poderoso. El destino no ha querido eso para mí. Fin de la cita. Sin embargo, la historia narrada nos llega desde esa posición y no de otra. La voz del poderoso se halla traducida, tamizada, resignificada por el que narra, el anónimo, la voz impersonal que se alza para dar testimonio literario de una historia escamoteada. Eso es todo. Nosotros dijimos que es una historia amorosa, el comienzo de la novela, la matriz de la novela es un triángulo amoroso, pero es un módico triángulo amoroso, no sé, tampoco se entusiasmen, ¿no? Hay un terrateniente, un patricio, ex juez, estanciero, muy rico, que se trajo de los salones de París una francesita, Aude d'Alençon, y para comunicarse, él no sabe francés, la francesa no sabe castellano y necesita un intérprete, un traductor. Pero la característica que tiene que tener este traductor es conocer las tonalidades orales del lenguaje rioplatense, que es la lengua que este terrateniente, don Matías Álzaga Unzué, maneja. Entonces ahí es cuando necesita alguien que conozca no solamente el francés, sino que conozca estas particularidades de la lengua oral rioplatense. Entonces la escena de traducción no es una escena que uno imagina en América Latina, ¿no? En el Nuevo Mundo, la escena de traducción de la importación. Es decir, no hay que traducir el mundo moderno, la cultura, el francés al castellano, sino lo que se debe traducir es la oralidad rioplatense al francés. Entonces, este joven
que tiene esa construido a partir de los datos autobiográficos, como dijo José Luis, porque está en las dos culturas, se formó es de la clase alta este traductor y se educó en París, pero vive en Buenos Aires. Debe traducir y a la vez, como todo traductor, es traidor y se empieza a enamorar de la joven. Y ahí es donde empezamos con todo lo que tiene que ver, ese marco ficcional, ¿no? Permite introducir los problemas que a mí me cautivaron y me atraparon de la novela, que tiene que ver con el tipo de lengua, la lengua que se desarrolla, ¿no? Y que tiene que ver con esa idea, esa exigencia que tiene Marguerite Yourcenar cuando habla de las novelas históricas y dice que una novela debe tener la autenticidad tonal. Esto es, que la voz se adecue al tono discursivo de la época en que surge o que se desarrolla la ficción. Y en la novela de Néstor Ponce esto está muy bien trabajado. Es decir, hay una lengua que nos pone al lector, nos pone en distancia y a la vez nos va acercando a ese otro mundo, y donde hoy estuvimos hablando de eso justamente, habló Néstor porque tuvimos otra actividad en La Plata, y esa lengua que se va construyendo, que aparece como si fuera la lengua de 1870, en realidad esa es la verdadera ficción de la novela, ¿no? Porque cómo era la lengua que se hablaba en 1870 no lo podemos saber. Tenemos los diarios, está la documentación, pero ahí se empieza a construir un efecto que me parece que en la novela está muy bien conseguido y consignado, ese efecto que tiene de que es como si estuviera el narrador con la lengua de 1870, ¿no? Y entonces, y ahí es donde me parece que están los mejores hallazgos, ¿no? de esta novela. Y hay como el narrador tiene que traducir a este señor, ¿y de qué habla el señor? ¿No? Habla de lo que más o menos cuentan todas las memorias del siglo XIX, ¿no? O de la segunda mitad del siglo XIX. Habla de la estancia, habla de los gauchos, habla de sus propiedades, habla del pasado. Y esa es la lengua, la lengua oral de la clase patricia de Buenos Aires. Esa es la lengua que tiene que traducir este joven narrador que no tiene nombre. Yo cuando la leía pensaba, ¿no? Bueno, esta es la lengua de Cambaceres, así hablaba Cambaceres en los salones del Club del Progreso con sus amigos. Y hay un recurso que está muy bien empleado, que tiene que ver como traduce la palabra de otro. En la novela no tenemos diálogos, sino que siempre la voz está subsumida en la voz del narrador. Eso permite esta tonalidad. En todas las otras voces de las novelas permite encontrar un registro, ¿no? que yo diría que va ecualizando las voces, ¿no? A través de esta voz narrativa tan fuerte. Y voy a leer el comienzo, ¿no? Para que más o menos se vea bien cómo está esta idea de la distancia narrativa. Dice: voy cruzando la recoba entre la confusión del olor a frituras, a sudor y los gritos de los vendedores. Me despertaron hoy temprano los aldabonazos del mensajero del ex juez, cuando las sombras y la niebla borroneaban aún las siluetas de la plaza. Le abrió el negro Joaquín y el hombre llegó urgente hasta mi cuarto por el pasillo de malbones y rosas amarillas, con la confianza que solo conceden la amistad verdadera o la riqueza. El señor Unzué de Álzaga requiere sus servicios, eso dijo, o quizá fuera algo por el estilo que deduje o colegí más tarde entre los vapores del catarro y la humedad, una actividad. Buscó las palabras en la penumbra, carraspeó, las barajó para soltarlas en el buen orden, de primera importancia. Lo espera
para antes del almuerzo. A las 11, ¿le parece bien, señor? Y aquí ya tenemos a las dos voces, ¿no? En tensión en este párrafo de comienzo. ¿Dónde transcurre y cuándo transcurre este triángulo, este moroso triángulo, ¿no? En el Buenos Aires de la fiebre amarilla, ¿no? Y ese contexto histórico permite, ¿no?, recrear un mundo apocalíptico, ¿no?, como estuvo comentándolo José Luis, y bueno, y motiva, ¿no?, esta representación de la historia. Y yo en lo que me quería detener es en los distintos modos que tiene la novela de representar ese mundo de Buenos Aires, ¿no? El personaje sale a deambular, camina, recorre y se va abriendo un Buenos Aires que es un Buenos Aires muy diverso, con muy poblado, lleno de voces, de figuras, de olores, de vendedores, ¿no? Y es el Buenos Aires de 1870. No sé, a mí siempre me pasa que ese es el Buenos Aires que yo imaginaba más en 1880, y ahí está la precisión de Néstor, ¿no? De que esa modernización ya está en los 70, eso que nosotros pensamos, ese camino hacia la ciudad cosmopolita ya en los 70 está. Ya aparecieron los primeros bestsellers, los diarios, es decir, y ese mundo está registrado con un detallismo muy llamativo y que me parece que hace que la novela pueda hablar acerca, ¿no?, de la historia y de la fiebre amarilla y de la historia, como dijo José Luis, de los otros años 70, de los nuestros. Y por otro lado, en la novela tiene una tensión, ¿no?, con las fuentes documentales. Uno ve que trabajó con fuentes documentales y esos registros están representados, y esa tensión está representada en la historia, ¿no?, donde uno sobre todo con las fuentes periodísticas, las fuentes de la pintura, ¿no?, porque porque uno cuando piensa en la fiebre amarilla, el lector de hoy, lo primero que piensa es en el cuadro, ¿no?, un episodio de la fiebre amarilla, y bueno, y eso en la novela está ficcionalizado, está mirado, ¿no?, con una lupa, esta lupa de este lenguaje tan, yo no sé si usaría la palabra una lengua lírica, sino más bien una lengua muy analítica y muy, que permite con una gran objetividad, ¿no?, ir representando ese momento histórico. Entonces, la novela no es una novela histórica, si pensamos en la banalización de la novela histórica, sobre todo en relación con el mercado editorial, pero a la vez es una novela que habla de la historia y representa, ¿no?, con muchísima sabiduría ese momento puntual que es el momento, ¿no?, del progreso, del comienzo del progreso o de la consolidación del progreso en Buenos Aires y en la Argentina, y a la vez ya están las consecuencias, ¿no?, del progreso, porque la fiebre amarilla es un efecto del progreso, de la exportación, del comercio, y me parece que ese momento elegido es muy sintomático para hablar acerca de ese momento histórico que abarca muchísimo, un tiempo, una duración muchísimo más extensa. Bueno, esto es lo que yo quería decir acerca de la novela. Y lo último que quiero decir es que yo no leí la novela en relación con la pandemia, porque esa es la relación obvia, es decir, pensar que porque hubo una pandemia la novela cobra actualidad. No, la novela se sostiene y los valores que tiene
la novela y las razones para publicar la novela no tienen que estar, no necesariamente vinculados o atados a la pandemia, ¿no? Por más que uno cuando lee encuentra y se identifica con, hay actitudes de los personajes frente a la pandemia que fueron las actitudes que se vivieron en esos días, ¿no? En estos días de nuestra pandemia, ¿no? Pero sin embargo me parece que se puede leer la novela dejando de lado la pandemia porque tiene otros valores que hacen que sea un texto, ¿no? que se puede relacionar con los grandes textos argentinos que han buscado una representación del pasado y del pasado nacional. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar presentes aquí para valga la redundancia, para la presentación. Yo quería señalar con mucho gusto que he notado la presencia de uno de los miembros del jurado que me dio el premio en 1997, que es el amigo Vicente Batista. No, no funciona el micrófono, es para el video, ¿no? Únicamente. Sí. Puedo hablar más fuerte si querés, pero bueno. Sí. Después, efectivamente, bueno, ha habido reflexiones sobre si se trata de una novela histórica o no. Para mí, el intérprete es antes que nada una novela de amor que está contextualizada en un momento crítico de la historia de Argentina, que es el momento que llega la fiebre amarilla. Entonces, ese contexto permite una observación que yo intenté hacer sobre las condiciones políticas, sociales e ideológicas de una época. Figuran en la novela muchos personajes históricos. No tienen más que hojear el libro y van a notar que aparecen nombres que no suenan mucho. Obviamente está Sarmiento, está Bartolomé Mitre, después hay un escritor muy conocido, que no digo el nombre, pero que aparece en la novela. Y todo esto me permitió, en el momento de la escritura, de trazar un poco lo que sería una cartografía de la oralidad y de una lengua en formación. Porque en ese momento todavía esta oralidad no está definida completamente. Se está construyendo, y se está construyendo con el flujo de inmigrantes que llegan en ese momento a Argentina. Por eso es una novela polifónica, es decir, que se escuchan muchas voces, y se huele además, una novela que se puede oler. No les digo que tomen el libro, que se lo lleven a la nariz, pero digamos que con la imaginación se puede reconstruir todo ese mundo. Cuando me refiero a un contexto especial, creo que en situaciones límites un contexto se sublima y la fiebre amarilla, la epidemia que golpea a la ciudad de Buenos Aires, hace que las tensiones se exasperen. Y cuando las tensiones se exasperan, las reacciones son extremas. Y en esta extremidad, en esta exageración de las reacciones, se va tejiendo la aventura amorosa. Decía Fabio, con mucha pertinencia, se trata de un triángulo amoroso, y les dijo que no se entusiasmen también, ¿no? Yo les digo que en otros momentos hay escenas que les van a permitir entusiasmarse, ¿no? Pero no en el triángulo. No en el triángulo. Luego, otra cosa que me interesó trabajar en la novela, además de la oralidad, es el humor. Yo creo que en este momento se estaba construyendo un humor muy argentino, un humor muy especial, y eso aparece fundamentalmente en la relación que tiene el narrador anónimo con su sirviente, con el negro Joaquín, que lo trata muy mal de todos los nombres, pero en el fondo tiene una gran ternura. Es un criado que ha acompañado la historia familiar, ¿no? Además, este humor, que es especial, que se va construyendo, es algo que me interesa. Como decía Jimena, yo resido en Francia desde hace muchos años, y cuando yo llegué a Francia mi humor era argentino. Yo no sabía que había formas de humor que son diferentes. No, existen completamente. Entonces, como jugador de rugby que fui, en el vestuario a veces yo hacía bromas
a mis compañeros del club y realmente no me entendían. O me miraban mal. Me miraban mal porque el humor argentino se basa mucho a veces, es agresivo y se basa mucho en la corporalidad del otro. Y eso a los franceses no les gustaba. Y cuando yo hacía los chistes en el vestuario, los únicos que se reían eran los británicos. Ahí me di cuenta que hay un humor parecido entre el mundo británico y el mundo argentino, ¿no? Luego, me preguntaban hoy en la presentación en el Colegio Nacional qué pasa con la relación al final. Y yo no les puedo decir qué pasa, porque si no, no van a leer la novela. Y el objetivo es que la terminen leyendo, ¿verdad? Lo que sí, cuando digo que es una historia de amor, es una historia de amor triple en este caso, ¿eh? Son pasiones también exacerbadas por el contexto, porque la amenaza de la muerte es inminente. Y el amor, que generalmente ofrece una perspectiva de futuro, en este momento esas puertas se van cerrando paulatinamente, ¿no? Y uno se pregunta hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Otra cosa que dijo Fabio, además, es efectivamente cuando escribí esta novela, que la empecé a escribir en Argentina. La empecé a escribir en Argentina en el 94, creo, cuando volví durante las vacaciones. La empecé a escribir en Argentina y luego la proseguí en Francia. Y, entre tanto, me fui documentando ampliamente. O sea, hice un trabajo en las bibliotecas, en los escritos de la época, escritos literarios de la época. Y bueno, todo eso me permitió llegar a una especie de síntesis. Y creo que ahí está quizás uno de los logros personales para mí de la novela, lo digo personalmente, no objetivamente, es que me reforzó la idea de la importancia de la imaginación. La lengua de la novela es una lengua imaginaria. Fabio lo dijo, uno no sabe cómo se hablaba en la época. Y un amigo historiador me dijo un día que le parecía maravilloso cómo estaba reconstruido ese lenguaje de la época, un especialista del siglo XIX, ¿no? Y me dijo, mira, por ejemplo, en estas páginas es perfecta la recreación, es perfecta. Y era un lenguaje que yo había inventado. Y después me cita otro espacio y dice, acá no, aquí te pasaste. Y lo que había hecho yo había copiado literalmente la prensa de la época, ¿no? O sea que, ven, ¿no? El objetivo en la creación del lenguaje es justamente llegar a una especie de pacto de lectura, que la gente se crea que se hablaba así en ese momento. Y una vez que se crea esa comunicación, ahí la historia sigue y fluye directamente, ¿no? Bien, y para mí es todo. Entonces yo quiero dialogar con ustedes y con el público también, ¿no? Gracias.